No resistirás, frontera no podrás detener el avance y desarrollo de la nueva civilización. Esta es una entrevista el 9 de febrero de 1986 con el señor Mario León en la ciudad del Cusco. Dinos, Mario, ¿en qué año aproximadamente tú ingresaste a la fe y en qué circunstancias? Yo ingresé en la fe en diciembre de 1955. ¿Por medio de quién? Yo aprendí de la fe en la ciudad de Huancayo gracias al establecimiento de un pionero allá, un pionero que hoy vive en los Estados Unidos. Él es peruano y en ese entonces estaba casado con una bahá'í norteamericana. Me refiero al señor Mario Rodríguez Castillo y su esposa se llamaba Gaylor de Rodríguez. Y ellos fueron los primeros pioneros que se establecieron en la ciudad de Huancayo cuando yo aún era estudiante de educación secundaria. Luego de aceptar, creo que los Rodríguez se fueron para Estados Unidos, pero ¿qué pasó con la comunidad de Huancayo? ¿Había ya otros bahá'ís en Huancayo o mejor dicho, ¿nos podrías hablar tú de la historia de la comunidad de Huancayo? Sí, había un grupo relativamente grande de bahá'ís. Y cuando ellos se fueron, otra pareja de pioneros, los esposos Long, Lester y Mabel, vinieron a reemplazarlos. Y ellos se establecieron allá y siguieron enseñando. Y en 1956 se eligió la primera asamblea local de Huancayo. Y el que habla tuvo el honor de pertenecer a esta primera asamblea de Huancayo. ¿Quiénes más fueron los miembros de esa asamblea de Huancayo? Bueno, entre los miembros de esa asamblea están los esposos Rodríguez, estaba un señor Santa María, Fernando Treyes, Luisa Olazábal, Carmen de León, en ese entonces Carmen Grillo, Susana Grillo y el que habla. Hay otro que es Daniel Aguilar, con él éramos los 9 miembros elegidos para constituir o formar esta asamblea. ¿Tú recuerdas, Mario, quién fue el que organizó, empezó la comunidad de Huancayo? ¿Quién fue el primer bahá'í? ¿Quién fue el primer maestro viajero, pionero que fue establecida? Bueno, hasta donde sé, el primer bahá'í de Huancayo es Fernando Treyes, y él
fue a servir como pionero internacional en Cali, Colombia, para ayudar a cumplir a la Asamblea Nacional, a elegir una asamblea por allá. Y eso era dentro del plan de la cruzada de 10 años del Guardián, que en ese entonces él estaba vivo aún. ¿Podrías hablarnos de los LONC? ¿Cómo llegaron a Huancayo? ¿Qué tiempo estuvieron? ¿Qué cosas hicieron? ¿Algunas anécdotas de ellos? Bueno, en 1958 los esposos Rodríguez decidieron irse de Huancayo y dejaron su puesto, y para reemplazarlos vinieron los esposos Long. Él era doctor en leyes, me parece, no estoy muy seguro, pero le decían doctor, y ella ex maestra, me parece, de escuela. Eran jubilados y fueron a Huancayo a establecerse como pioneros. Posiblemente él estaba por encima de los 55, cerca de 60 años, y ella tendría unos 55 años de edad. Y estuvieron hasta, Lester estuvo hasta 1965, me parece, y fue elegido miembro de la Asamblea Nacional. Cuando él era miembro viajaba de Huancayo a Lima para las reuniones de la Asamblea Nacional. Y allí, en uno de estos viajes, fue cuando cayó enfermo y lamentablemente los médicos no dieron con el mal. Se trataba de un infarto y después de poco tiempo falleció. Al día siguiente del día que había ido a la reunión de Asamblea Nacional, y en camino sintió un malestar, regresó y fue hospitalizado, y al día siguiente falleció en Huancayo, cuyos restos están enterrados allá. Yo personalmente no sé cómo está, no sé si su tumba se mantiene o no. Estábamos hablando acerca de los Long, y Lester quedó en Huancayo y la esposa continuó trabajando como pionera hasta que ella cayó enferma y viajó a los Estados Unidos. Después de poco tiempo supimos que había fallecido también. ¿Cuándo fue que fuiste a Cajamarca? En 1961, que todavía faltaban 2 años para el cumplimiento de la cruzada de 10 años. Las metas eran esparcir la fe a los departamentos más importantes del Perú, y en este plan decidimos, mi esposa y yo y mis 2 hijas, decidimos salir de pioneros, y 61 salimos a establecernos en Cajamarca. ¿Cómo fue que se decidieron? Creo que el doctor Mojayer los... No, en ese tiempo creo que el doctor Mojayer aún no lo conocíamos, ni siquiera lo conocíamos al doctor Mojayer. Bueno, en realidad no podemos saber, pero sí sabíamos desde que aceptamos la fe, teníamos como un deber de salir a enseñar. Eso lo llevábamos en mente, y cuando llegó el momento de salir, porque la Asamblea Nacional pedía a los bajáis para que pudieran salir de Lima, nos decidimos y renuncié a mi trabajo, que lo tenía en el Aeropuerto Internacional En Limatambo. en Limatambo, y
decidimos viajar a Cajamarca, donde a la medida de nuestra posibilidad, pues porque éramos nuevos en la fe, elegimos la asamblea local de Cajamarca, expandimos la fe un poco a sus provincias, a los distritos aledaños, y eso es todo lo que hicimos. Seguramente hicieron más. No sé tampoco. Dime, Mario, ¿qué tiempo permanecieron en Cajamarca? En total estuvimos 8 años, alrededor de 8 años. Sí. Al cabo de 8 años regresamos a Lima, y la familia se estableció allá y salimos porque el que habla fue favorecido con una beca a los Estados Unidos. Entonces, para hacer uso de esta beca, tuvo que establecer a la familia en Lima. Entonces, estuvo 2 años allá y cuando regresamos ya nos quedamos en Lima. Ya. Dime, Mario, si no mal no recuerdo, tuvieron visitas, cuando ustedes estuvieron en Cajamarca, tuvieron visitas del señor Hamsi y también del, no la causa, del señor Hassel, Gerald Hassel. Sí. Sí, Sí, es háblanos, verdad. háblanos de eso. No recuerdo exactamente el año en que el señor Kamsi nos visitó. Él era un joven y residía en Bolivia y tenía este cargo de miembro auxiliar para Sudamérica, me parece que en ese tiempo era. Nos visitó, estuvo con nosotros unos días. Él dictó algunas conferencias y tuvo entrevistas con algunos periódicos locales. Y ¿Conferencias públicas? Sí, conferencias públicas. Fue la primera visita que tuvimos del señor Kamsi. Más tarde tuvimos el honor de recibir a una mano de la causa, precisamente el señor Jalal Kazé, que todavía está vivo, ¿no? Él lamentablemente llegó enfermo debido a la altura y no pudo hacer mucho. Simplemente tuvimos una reunión algo informal con la comunidad en la casa y eso fue todo. Él estuvo acompañado por la señora Gail Wilson. Gail Wilson era su acompañante y su traductor, porque el señor Kazé hablaba en inglés. Y bueno, esa es toda la experiencia que tuvimos con él. Muy bien. Y ustedes regresaron a Lima, ¿no es cierto? Sí. Y se establecieron y tú viajaste a los Estados Unidos y después regresaste. Sí. Pero de ahí me parece que salieron de pioneros a Huancavelica. ¿Cómo Sí. fue eso? ¿En qué año? Bueno, después de regresar de los Estados Unidos, trasladé mi trabajo de Cajamarca a Lima y trabajaba en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte en Lima. Y esto nos sirvió yo hago siempre como una especie de referencia a una segunda etapa de mi vida Bahá'í, porque en ese entonces por primera vez tuvimos un consejero que residía en Lima, que era el señor Masud Kamsi, recientemente nombrado, y también esta institución recientemente creada por la Casa Universal de Justicia. Y gracias a él pudimos profundizarnos más y superar una serie de dudas que también teníamos por falta de una persona como él, que con autoridad, conocimiento, pudiera ayudar a profundizarse a los bahá'ís. Entonces nos sirvió para
tomar nuevas energías y salir a Huancavelica en 1976 exactamente. Y en esta vez sí fue, por una parte, por una especie de exigencia indirecta de parte de la mano de la causa de Dios, el doctor Mohayer. Entonces fue una oportunidad que hubo una reunión en la casa del señor Kamsi en que los bajáis de Lima estábamos reunidos, cuando él nos dijo que qué estábamos haciendo en Lima. Y bueno, comprendimos que era momento de salir de Lima, buscamos un lugar y escogimos Huancavelica, que hasta entonces no había sido abierta a la fe, y allá estuvimos 5 años. ¿Ustedes recibieron alguna visita allá en Huancavelica? Bueno, allá no, nada, ninguna visita especial. Por supuesto, de algunos amigos de Lima. Nos visitó el miembro auxiliar de Bolivia, Sabino Ortega, con motivo de la conferencia internacional quechua que se iba a realizar acá en Cusco, precisamente. Y me parece que después de ahí pasaron para Puno, ¿cierto? Ya, después de nuestra permanencia de 5 años en Huancavelica, a pedido de la Asamblea Nacional y del consejero, señor Kamsi, viajamos a Puno, debido a que se estaba gestando un proyecto muy importante que era la Radio Baja en el lago Titicaca. Entonces, para apoyar este proyecto, fuimos allá y nos establecimos toda la familia, y hemos estado también allá aproximadamente 5 años. Familia súper pionera, de un lugar a otro del país. Mario, sabíamos que tú estuviste participando en la conferencia Tantanacui en Cusco. Ajá. ¿Cómo? Sí, por supuesto, sobre este Tantanacui debe haber algunas personas que viven acá, ¿no? A quienes podría invitar para que describa tal vez con un poquito más de precisión. En ese entonces yo era miembro de este Comité Internacional de Quechua, precisamente que se realizó en 3 lugares, ¿no? Uno primero se realizó en Cusco en 1975, después se realizó en Cochabamba, en Bolivia, y finalmente en Otavalo, Ecuador, en 1977. Y aquí, con estos 3 encuentros, prácticamente terminó este famoso Tantanacui, que sirvió para unir a los indígenas quechuas internacionalmente, quienes al reunirse sintieron, después de tantos años, alegría, cantaron juntos sus canciones, se contaron sus leyendas. Fue una experiencia muy interesante. Y acá en la preparación jugó un papel importante el afinado consejero Raúl Pavón. Él fue el que vino acá a preparar, puesto que en ese tiempo no teníamos gente como tenemos ahora para preparar esta clase de eventos. Y él estuvo acá hasta la terminación de la conferencia y se quedó un tiempo para realizar algunas actividades de enseñanza. Y bueno, esta conferencia fue muy importante. Gracias a ella todo Puno supo de la fe Bahá'í
era interesante ver en las plazas públicas, había unos cartelones y junto a los cartelones 2, 3 maestros bajáis explicando a multitud de personas que ávidas de conocimiento, de información, preguntaban y eran satisfechas sus preguntas, recibían folletos y eran invitados también a las diferentes actividades que se realizaron después, charlas públicas en salones también públicos. ¿Alguna anécdota personal, algo especial que viste? Bueno, ahorita no recuerdo, porque en ese tiempo vinimos de Lima, yo estaba viviendo en Lima, y por mi condición de miembro de la Asamblea Nacional, tuvimos que venir acá, casi la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional. Y bueno, tal vez como anécdota, ¿no? Ya que te gustan las anécdotas, podemos decir que el día de la conferencia llegamos en avión al aeropuerto y queríamos ir a un hotel a cambiarnos de ropa, etcétera, pero fuimos recibidos por un grupo de personas que no nos permitieron ir a hotel a ninguna parte porque decían que ya la conferencia había comenzado en un coliseo cerrado y que nos necesitaban allá, entonces tuvimos que ir con nuestra maleta en mano, tal como habíamos llegado allá a la conferencia. Y resulta que no había traductor, no sé cómo fue el asunto, y así, sin preparación previa, me lanzaron como traductor del mensaje de la Casa Universal de Justicia que la mano de la causa Matul Baha Ruggia Kanunga iba a leer en inglés y para traducir al quechua directamente, ¿no? Y mi quechua no es parecido al cusqueño, ¿no? No es el cusqueño, un poco diferente porque es de Huancavelica, pero al final entendimos que la gente había comprendido lo que había traducido. Eso fue el último pago, el único pago, ¿no? de ese trabajo un poquito engorroso que tuvimos que sufrir en ese momento, por falta de preparación. También sabíamos que Yves Nickling estuvo en tu casa. Pues háblanos todo eso de Yves. Sí, eso fue el año 1975 justamente. ¿De dónde venía ella? Ella venía de Paraguay. Y 1975 fue el año de muchos acontecimientos. Ese año se culminó la expedición Luz Verde, dirigida por la mano de la causa Matul Baha Ruggia Kanunga. Y como culminación de esa expedición se realizó precisamente la conferencia quechua del Tantanacui en Cusco. Ella, debido al largo sacrificio, al largo viaje que tuvo que hacer a lo largo de los ríos de Venezuela y del río Amazonas para terminar en Iquitos, y de Iquitos volaron a Lima, de Lima nuevamente a Bolivia, La Paz, donde iban a realizar otra conferencia, y de allí tenían que regresar a Cusco. Entonces parece que todo este sacrificio le afectó la salud y después de la conferencia precisamente cayó enferma y estuvo mucho tiempo en Lima. Y aprovechando de esta
su estadía, su presencia en Lima, la Asamblea Nacional del Perú organizó una conferencia nacional de enseñanza, invitando a todos los bajáis del país, que respondieron muy bien, masivamente. Y precisamente uno de los temas que me habían dado a mí era hablar acerca de la historia de los pioneros en el Perú y un poco de historia de la fe en el Perú. Entonces yo estaba pensando en que Eve Nicklin era la poseedora de todos estos datos, porque hasta entonces no teníamos nada escrito. Y en paréntesis quiero decirte que esta inquietud que tienes de recopilar todos estos datos para la historia de nuestra fe merece un especial aplauso, encomio, felicitación a todos. Ojalá que este trabajo se pueda hacer completa, ¿no? Sí. Entonces no había nada de a qué fuente recurrir, y estaba pensando en ella. Decía, ella ha de saber, ella ha de tener. Y justo una semana o unos días antes de esta conferencia supimos que Eve Nicklin estaba llegando a Lima, que estaba de tránsito a los Estados Unidos. Y bueno, mi preocupación en parte fue respondida de esa manera, y ella llegó precisamente. Entonces yo recurrí y precisamente le hice una entrevista y le pedí que me contara una serie de cosas que ella pudiera recordar, y también me hizo ver algunos apuntes que ella tenía, y de ahí tuve que tomar para esto. Después regresó y también llegó a la casa al regreso, después de unos 3 meses más o menos de estar en Estados Unidos, y se fue de regreso a Paraguay. Pero entonces justo su llegada de los Estados Unidos coincidió con la reunión de consejeros en Lima, reunión formal. ¿Qué año más o menos? 75, sí, el segundo semestre de 75. Y entonces allí, en esa reunión de consejeros, acordaron de que Eve Nicklin debía regresar a Lima, donde tenía muchos hijos espirituales y muchos amigos, y ella era muy querida en Lima, y que en lugar de dejarla en Paraguay era mejor. Entonces ella viajó con los consejeros, precisamente con Raúl Pavón, que iba a Brasil y a Paraguay y arreglar algo del asunto, y decidieron que ella debía regresar. Entonces, al cabo de un mes más o menos, nuevamente Eve Nicklin estuvo en Lima, ya para quedarse en el Perú. Pero después de un tiempo teníamos que salir a Huancavelica. Eso ha sido en 76. Entonces Eve Nicklin ha estado más o menos unos 6 meses en nuestra casa y con nosotros, hasta febrero del 76, en que tuvimos que dejar Lima para irnos a Huancavelica. O sea, que estuvo antes y después de su viaje, en casa de ustedes. Sí. Bueno, lo que nosotros contamos es más esta parte, la segunda parte, ¿no? Después de que ella regresó definitivamente a Lima, allí es que permaneció como 6 meses. En anterior oportunidad fueron pocos días, creo que 1 semana, 2 semanas. Ahí fueron las entrevistas, ¿no? Sí. Un poco de eso. Pero antes
Antes de esto vino en 1972, cuando hubo una conferencia internacional de consejeros con los miembros del cuerpo auxiliar de toda Sudamérica. 72, y ella estuvo en muy buenas condiciones cuando vino en ese año. Y tenía lucidez, memoria, todo, ¿no? Entonces parte de mi entrevista la hicimos en esa vez, porque la segunda vez ya era muy deficiente su memoria, no recordaba ya muchas cosas. Y así entonces, como nos íbamos a Huancavelica y no había muchas familias que pudieran tenerla a ella, y ella estaba encantada con nosotros, decidimos llevarla con nosotros a Huancavelica. Pero los consejeros dijeron que habían consultado con el médico y la opinión del médico era que no convenía llevarla a altura. Entonces, bueno, tuvimos que dejarla. Mario, tú has conocido a Fidel Flores, ¿nos puedes hablar de Fidel? Porque no tienes mucha información de Fidel. Sí, Fidel Flores ha sido un muchacho por un pueblito que está a unos kilómetros de Huancayo. Pampa Cruz se llama su pueblo. Natural de este pueblo y fue mi compañero de estudios en Colegio Nacional Santa Isabel de Huancayo. Nos conocimos allí y hemos compartido la misma aula, pero parecía que era un poco enfermizo y cuando yo terminé mi secundaria, él todavía no había terminado debido a que se atrasó por una enfermedad que yo no sabía en qué consistía su enfermedad. Después, cuando yo me hice Bahá'í, nos encontramos después de tiempo en una tienda que tenía un taller de sastrería, porque él era sastre, profesión que lo había aprendido de sus tíos. Y uno de estos tíos había abierto un taller de sastrería y él estaba a cargo de este taller. Pero me contó que había estado muy enfermo y que casi había muerto y el médico le había prohibido que siguiera trabajando en sastrería. O sea, algo tenía que ver con los riñones. Entonces, yo le hablé de la fe. Y justo después de hablarle, me fui a Lima, ya no lo vi más. Después de un tiempo, cuando regresé, con sorpresa me encontré con que Fidel se había hecho Bahá'í. Y me dio mucha alegría porque era buen muchacho, buen amigo. No hemos tenido mucha oportunidad de tratar antes de esto, pero después sí. Tenía carácter pacífico, tranquilo, muy noble de sentimientos. Se hizo Bahá'í y más después de algunos años, 2 años me parece, que llegó a ser miembro de la Asamblea Nacional. En ese entonces nosotros ya estábamos en Cajamarca y precisamente recuerdo que la última vez que estuve reunido con Fidel fue en una conferencia que se realizó en Chiclayo, a la que asistí como delegado de Cajamarca, y un buen grupo de bahá'ís viajaron de Lima. Allí conversamos largo sobre muchas cosas, entre ellas de su salud, que decía que tenía que cuidarse mucho, ¿no? Porque este mal que tenía persistía.
Ya, creo que era tuberculosis, una tuberculosis cerebral. No sé qué mal era, pero él me decía que era algo de los riñones. Algo de... Esa fue la última vez que lo vi, Mario. Sí. Con ese récord de servicio, con razón dice que el señor Hans dice que Mario es el mejor bajay del Perú. ¿Ah? ¿Quién Mario será? Frontera no